Dios, y en el videito de hoy vamos a seguir estudiando y leyendo el libro de Romanos, y estoy leyendo la versión 2020 de Reina Valera, y vamos a seguir estudiando un poquito los pasajes a los que a mí me ha llamado más la atención. Por ejemplo, seguimos en el capítulo 1, versículo 28, y con ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad. Cuando tú encuentras una persona de estas, te das cuenta como realmente su corazón está tan herido y tan dañado que lo único que encuentras es una persona mala, una persona que es peleona, que siempre quiere justificar su forma de vivir y su forma de pensar, una persona que quiere defender eso a como de lugar, personas que están depravadas mentalmente, como solamente piensan en el culto al cuerpo, como solamente piensan en satisfacer sus deseos carnales, sus deseos sexuales, como no les importa, como lo ven todo normal, como son tan totalmente liberales y tan, o sea, al Dios haberles quitado ese refugio, ese amparo de cuidarlos y de guardarlos, se entregan, dan rienda suelta a todo lo que son como seres humanos y a toda la carnalidad que hay dentro de ellos, y no les importa nada, sino simplemente ellos ser felices. Y es lo que encontramos en la sociedad de hoy en día, que ya hay incluso leyes que los amparan y los avalan para que nadie pueda meterse contra ellos y nadie pueda opinar en contra de ellos, porque los que opinemos en contra de estas personas que cometen estos pecados, que son como tú y como yo, seres humanos pecadores, que eso no es que él sea un bicho raro, no, está cometiendo un pecado, como puede ser la mentira, como puede ser las violaciones, los abusos, el robar, el matar, esos son pecados. Pues este es otro pecado, pero o sea, los pecados sexuales es como que dañan más al ser humano, lo van corrompiendo cada vez más y más y más, porque por ejemplo una persona que es adicta a la pornografía, su cerebro cada vez va pidiéndole más y más depravación, o sea, es como va corrompiendo más su mente y su cerebro se va dañando y se va embruteciendo a medida que esta persona es cada vez más adicta a la pornografía, porque ya no tiene límites, porque su cuerpo y su cerebro se acostumbran a ver eso, y entonces quieren otro nivel más y más y más y más de excitación, y más y más y más de cosas nuevas, de probar, de indagar, de buscar, y es como que cada vez más y más, así como lo dice la palabra, el Señor los entrega a pasiones vergonzosas, porque cada vez se deprava más la gente. Entonces en estos versículos del 28 al 32 de Romanos capítulo 1 podemos encontrar que dice que Dios entregó a la sociedad a inmundicia, a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. La mente se vuelve, en griego se dice adokimos, que significa reprobada, una guía poco fiable respecto a las decisiones morales. O sea, la persona pierde lo que es las leyes morales de por sí, o sea, lo que es la conciencia, lo que le dice lo que está bien y lo que está mal, lo pierde por completo. Entonces ellos ya van actuando según lo que les va dictando sus deseos sexuales o carnales. Entonces es cuando ya no tienen control sobre sus propios cuerpos, donde directamente hacen lo que se les venga por sentir más o por llegar a un nivel más de agrado y satisfacción emocional. Entonces, porque la gente ha rechazado el conocimiento de Dios. Lo vemos en los versículos del 29 al 31. Presentan una lista de vicios similares a las contenidas en algunos listados antiguos. Los moralistas paganos solían lamentar la pérdida de la virtud en sus sociedades,
La lista de pecados de Pablo no es más severa que las de otros escritores de la época. Todo pecado es serio. El lesbianismo y la homosexualidad pueden parecer particularmente objetables, pero cualquiera de los 21 pecados enumerados separan a los seres humanos de la vida de Dios y conlleva la muerte espiritual. Cuando la sociedad aplaude a los que practican estos pecados, ha perdido la brújula moral. Los antiguos filósofos advertían sobre los efectos sociales de las obras de teatro más populares. El asesinato y la inmoralidad eran tan comunes en los escenarios que la gente ya no reaccionaba cuando sucedían en la vida diaria. Los entretenimientos modernos tienen un efecto similar en la mente y en los valores que guían la conducta. Entonces podemos ver claramente cómo hoy en día es lo que están consiguiendo a través de los medios de comunicación. Están consiguiendo que nosotros cada vez más nos volvamos más fríos, que cada vez más nos veamos en una situación en la que ya nada nos sorprende. O sea, es como, como que ya dices, wow, pero no te afecta. Ha pasado, y a mí me ha pasado mucho, viendo las noticias, como sobre todo con esto de la guerra, han mostrado imágenes súper fuertes en la televisión. Y estoy hablando de horarios en que pueden haber niños viendo la tele en ese momento. Y han mostrado escenas de cómo bombardean, de gente muerta, de gente llorando, de gente sufriendo. O sea, una cosa increíble. Yo me he quedado como, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden poner estas cosas en la televisión, por favor? O sea, cada vez nos volvemos más insensibles. O sea, en la antigüedad, como nos cuenta aquí, o sea, se hacía común ya asesinar a alguien. O sea, hoy en día no reaccionas. Sí, bueno, mataron a alguien. Bueno, ¿dónde? ¿Qué pasó? Ya está, pero me imagino antes, o sea, la sociedad de antes era mucho más moralista, y cuando sucedían estas cosas, o sea, la sociedad entraba prácticamente en pánico. Pero hoy en día es algo a la orden del día y es algo normal. Y sobre todo, por ejemplo, en los países latinoamericanos se sabe que hay sitios peligrosos y que te matan. Por cualquier tontería te matan, y allí en Latinoamérica eso es normal. Pero por ejemplo aquí en Europa tú le cuentas a alguien, no, es que le querían robar tal cosa y como no la dio, pues lo mataron. Te quedas asombrado, te quedas un poco impactado, pero aquí puedes escuchar en Europa también otros casos como de que padres matan a sus hijos para vengarse de sus mujeres. Que esas cosas, por ejemplo, allí en Latinoamérica es muy rara escucharlas. Entonces, son principados, son demonios en toda regla, o sea, no tiene otro nombre, que se mueven por los países y van actuando de una u otra forma, pero hoy en día ya nada nos sorprende, ya nada nos hace perder el sueño o quitarnos el sueño. Puede morirse o quemarse el Amazonas, o que a la gente le importa más reconstruir la Notre Dame esa, antes que, por ejemplo, se quemó Notre Dame e invirtieron millones de millones, donaciones de millones para reconstruir esa cosa. Y se quemó el Amazonas hace, no sé, unos meses o unos años, y yo no he oído que hayan aportado o hayan mandado millones de millones para volver a plantar todos esos árboles que se quemaron. O en Australia también, que hubieron varios incendios hace unos años, y yo no he oído nada pero para mandar millones de millones a una catedral, una vaina ahí de vete a ver cuántos años, que a nadie le importan, unas ruinas ahí mal puestas, la gente, casi le da un infarto. Entonces son cosas como el valor de la que realmente importa, que es la vida del ser humano, se ha perdido. Donde la vida de cualquier persona no vale nada. Donde la gente misma prefiere estar grabando en un teléfono móvil agresiones que ayudar. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, analizar esta palabra y ver cómo hemos visto. Estoy hablando de que hemos analizado esto de la Biblia, este trocito, nada más. Y he tardado
casi 40 minutos analizándolo y enseñándoles un poco a estudiar y a comprender la palabra, que tenemos que hacer eso, escudriñarla de verdad. Si tú la lees y no la entiendes, busca ayudas como una Biblia de estudio, busca recursos. Hay una aplicación en el móvil que se llama YouVersion, que tiene varias traducciones, que tiene estudios, que tiene cosas. Te puedes meter o bajar o descargar diccionarios bíblicos. O sea, hoy en día no hace falta tener Biblias físicas, o sea, puedes comprarte una, hay muy económicas, puedes encontrarlas por menos de 3 euros. Si tú vas y compras a una librería o entras en una iglesia cristiana y pides una Biblia, seguro que no te la van a negar. O sea, no te detengas para escudriñar la palabra, descárgatela, porque si tienes dinero y tienes internet en tu teléfono, descárgala, es gratuita. Simplemente tienes que tener internet, pero una vez que te la descargas ya puedes acceder a ella si no tienes internet. Pero que estudies la palabra, que no tienes hoy en día excusa para no estudiar la palabra, para no analizarla. No solo yo, hay millones de canales y millones de mensajes y millones de videos en internet que te explican cómo estudiar la Biblia. Entonces, yo quiero seguir analizando con ustedes el libro de Romanos, pero quiero que ustedes también, si pueden coger la Biblia mientras que ven el video, ir analizándola, ir pausándolo cuando yo digo alguna cosa, no sé qué, lo van leyendo, lo van subrayando, van escribiendo, esto quería decir esto, pues aquí lo apunto, aquí lo no sé qué. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra, que la estudiemos. Entonces es de vital importancia que pasajes como estos podamos entenderlos. Y el día de mañana que nos encontremos con una persona que esté cometiendo este tipo de pecados, de desviaciones morales y de desviaciones sexuales, tú le digas, pues mira, la Biblia dice en Romanos tal, esto. Entonces es importante que la conozcamos, es importante que la compartamos, que nuestra sabiduría, de que gracias a que amamos a Dios y servimos a Dios, Él nos da sabiduría e inteligencia para poder compartir su palabra. Entonces, como siempre, espero que les haya gustado el videito, que lo puedan compartir, suscribirse al canal y comentarme en la cajita de información cualquier cosa, duda o sugerencia que tengan. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, donde publico a diario. Dios los bendiga y hasta la próxima.